vamos a entender muy bien la ansiedad, esto nuevamente vuelvo y les repaso, la ansiedad sana, que es una respuesta innata, es una asociación entre situación gatillo y ansiedad adaptativa, consiste en un conjunto de comportamientos que dan reacciones fisiológicas y emocionales ante una situación de riesgo, conflicto y que requiere tomar decisiones. Es algo totalmente sano, es un logro de la evolución y un instrumento para evolucionar, porque nos permite pues, tener vida, tiene una participación trascendental en el desarrollo de la humanidad, y cuando la ansiedad va de la mano con la fe y la esperanza, pues puede ser un motor de vida, como lo decía el doctor, el psiquiatra y neurólogo Víctor Frank, él mismo lo decía. Entonces, obviamente la ansiedad sana nos mejora la supervivencia y podemos tener como estas reacciones que desde nuestros primeros, desde que éramos Homo sapiens, desde primeros seres humanos, empezaron a darse la reacción de congelamiento, la de confrontación, sí, confrontación y la de huida, ¿sí? Ahí están claramente, las vemos, ¿sí? Para defendernos, para salir corriendo o de congelación. Y todavía tenemos esas. Entonces, ¿para qué nos sirve la ansiedad sana? Es esencial para analizar situaciones en peligro, acompaña la exploración del contexto, ayuda a rediseñar comportamientos en pro de la adaptación, advierte y orienta en situaciones de incertidumbre y ambigüedad, nos ayuda a prepararnos para un buen examen, guía las anticipaciones necesarias para preparar mejores respuestas ante desafíos futuros. O sea, es decir, es chévere que tengamos esto, nos ayuda y nos mejora pues nuestra vida, o sea, es bueno, ¿listo? Igual que otros sentimientos o estados de ánimo, es fundamental en nuestra vida, regula la interacción con los demás, ofrece un sistema de alarma para afrontar situaciones de peligro o riesgo. Si en este momento tiembla y yo quedo como si nada y les digo a todos ustedes que no hagan nada, pues no sería una reacción adecuada, porque todos tenemos que ponernos en una posición de protección, ¿sí? Entonces, todo eso nos ayuda a mejorar nuestra vida y a protegernos de peligro, ¿sí? Si este señor no tuviera ansiedad sana, pues no saldría ahí corriendo y se hubiera quemado, por ejemplo. Si este niño no tuviera esa ansiedad sana, no habría salvado a su perrito de cogerlo rápidamente y correr, o sea, hizo rápidamente huir con el perrito, y también el perrito tiene ansiedad, ¿sí? Y si no la tuviera, pues no se dejaría, está congelado ahí, pero se deja cargar, ¿sí? Bueno, los mecanismos biológicos involucrados, entonces vuelvo y les recuerdo, la amígdala especialmente su núcleo central. El hipotálamo lateral estimula el sistema nervioso simpático y el núcleo parabraquial activa los sistemas respiratorios, que es lo que nos produce la disnea. La sustancia gris periacueductal, que produce respuesta de congelamiento, y el locus coeruleus, que incrementa la frecuencia cardíaca, tensión arterial, y el núcleo ponto reticular caudal, que produce sobresalto. ¿Listo? O sea, hasta ahí, digamos, todo anda bien dependiendo de las circunstancias que tengamos que reaccionar cuando son de peligro, y nuestro cerebro hace todo eso. Ya en la patológica, ¿qué pasa? Y aquí es donde viene el problema realmente. No es adaptativa, es una ansiedad desbordante, es de intensidad excesiva, altera la salud, causa sufrimiento al paciente y a otras personas y altera la funcionalidad de la persona. En la ansiedad generalizada, Freud la llamaba la angustia flotante, ¿sí? El desazón, el desasosiego persistentes, que no están circunscritos a ninguna circunstancia ambiental particular, están todos los síntomas neurovegetativos presentes, y también se pueden dar somatización de muchos síntomas. En los niños se destaca la ansiedad constante de reaseguramiento, ¿sí? Y que los padres lo carguen, que lo protejan. Hay muchas quejas somáticas, y en ancianos frecuentemente lo que más se da
o por lo que más consultan es por insomnio y sensación de una insatisfacción vital. Los síntomas deben estar presentes la mayor parte del día durante varias semanas, en varios ítems y sobre todo en el CID-10 hablan hasta de 6 meses, pero pues yo pienso y lo que otros investigadores también muestran es que no tiene que ser los 6 meses para hacer ese diagnóstico, puede ser menos, pero que se presente de esta forma sin identificar una experiencia vital perturbadora, es decir, constante, sin que haya nada que lo perturbe. Hay aprensión, hay una tensión muscular constante y una hiperactividad vegetativa constante. La edad de inicio, menor a los 25 años, más frecuente en personas solteras viudas, en matrimonios con una pobre vida afectiva, es decir, pueden estar casadas, pero también presentarlo. Más frecuentes en sociedades asfixiantes y opresivas, en mujeres de 2 a 1 generalmente, el curso es crónico y hay muy bajas tasas de remisión en la trastorno de ansiedad generalizada. A nivel farmacológico, pues se dan muchos manejos, pero generalmente estos han sido como los que más se han encontrado que ha mejorado: la clorimipramina, fluoxetina, ahora en mujeres jóvenes la desvelafloxacina. A nivel psicoterapéutico, la terapia cognitivo-conductual nos ayuda muchísimo y todas las terapias de relajación muscular progresiva y todo lo que nos ayuda a modificar y a mejorar el estilo de vida. El estrés postraumático, yo ya les había hablado muy bien del estrés postraumático, entonces aquí no voy a profundizar mucho, porque eso ya lo hemos visto. También del estrés agudo no voy a profundizar, pero sí el pánico, trastorno de pánico, porque eso sí lo van a ver ustedes permanentemente en urgencias. Se caracteriza por episodios súbitos de gran intensidad, con síntomas autonómicos, afectivos y cognitivos, principalmente. Entonces, los episodios intensos y breves de gran ansiedad no se atribuyen a efectos fisiológicos directos producidos por sustancias ni a ningún cuadro médico. Y los ataques de pánico son periódicos e inesperados, es decir, yo puedo estar tranquila aquí exponiéndoles y empezar los síntomas. Ustedes pueden estar ahí tranquilos escuchando y empezar los síntomas. Persistente preocupación por tener nuevos ataques, se hace esa ansiedad anticipatoria por haber tenido esa experiencia, es decir, en el primer ataque no se da, pero ya en el segundo, tercero, ya se empieza a dar esa ansiedad anticipatoria que hace que se dé ese círculo vicioso y se aumenten los síntomas. Persistente preocupación por las implicaciones del ataque o por sus consecuencias, el miedo a perder el control, a sufrir un ataque cardíaco, a morir, a enloquecer, sobre todo el miedo a enloquecer. Cambio significativo del comportamiento en relación con los ataques. Los sentimientos de terror del ataque del pánico aparecen de repente y repetidamente sin previo aviso. Se asocia a la imperiosa necesidad de escapar del lugar o de la situación. Ganas de salir corriendo, literalmente así está descrito. En la literatura ustedes lo van a encontrar. Ganas de salir corriendo. Se puede asociar con ideas de muerte o pérdida de control e impulsividad cuando el ataque de pánico es de gran magnitud o dura más de 20 minutos. Por eso es tan importante hacer un abordaje muy claro, porque pueden haber incluso conductas suicidas en estos ataques de pánico. Puede darse agorafobia, prevalencia mundial, pues lo que he revisado, hasta un 2.5, incluso subdiagnosticado. También es subdiagnosticado y da de inicio alrededor de los 17 años, más frecuente en mujeres solteras, divorciadas y viudas, y comorbilidad con enfermedades del afecto alrededor del 60%, sobre todo con trastornos de ansiedad generalizada, con distimia y con trastornos depresivos recurrentes. En el tratamiento, obviamente, tenemos que hacer un abordaje psicofarmacológico con inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina o incluso inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y noradrenalina también. Opcional, se puede dar propanolol a dosis bajas para hacer un manejo incluso más rápido. Psicoterapia con un enfoque en técnicas de relajación muscular progresiva y cambios conductuales y contextuales.
En algunos casos, a veces, por eso les digo, en algunos casos, a veces nos toca darle benzodiazepinas el primer mes. A veces nos toca hacerlo. ¿Por qué? Porque los pacientes no hacen psicoterapia, porque los pacientes no hacen técnicas de relajación, porque los pacientes no cambian sus conductas. Y pues nos queda a veces de la mano dar manejo con benzodiazepinas el primer mes, mientras va haciendo efecto los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina. Pero no es lo ideal, pero pues a veces nos toca hacerlo, ¿sí? Y les va muy bien. Hay que tener mucho cuidado con esos pacientes, porque si no hacen un buen manejo con los ICRS, ni tampoco hacen psicoterapia, ni técnicas de relajación, ni cambios conductuales y contextuales, pueden hacer una luego dependencia a benzodiazepinas. Se aferran a las benzodiazepinas y es luego muy difícil quitárselas. Entonces, se hace manejo, en algunos casos, con la claridad de que más o menos ya a las 4 semanas o 6 semanas hay que retirar benzodiazepinas y se deja en unas dosis óptimas los ICRS. ¿Sí? Esto debe quedar muy, muy claro. Las fobias específicas, y ustedes quienes estuvieron o si no estuvieron en el versarios que le di de fobia social, ustedes luego la van a revisar, pero en general las fobias específicas está la ansiedad intensa, desproporcionada e irracional ante seres, objetos o situaciones concretas. La persona puede sentirse drásticamente ansiosa o tener un ataque de pánico una vez que es expuesta al objeto de temor. Es un grupo de trastornos en las cuales ciertas situaciones son bien definidas, que no son peligrosas y desencadenan ansiedad. Esto también puede salir incluso en las preguntas para pasar a residencia. La exposición a una determinada situación, llamada situación fóbica, desencadena una gran ansiedad y conductas de evitación. Importante incremento de la activación vegetativa o autonómica. Esto es bien importante al exponerse a la situación fóbica. La conducta de evitación o escape. Cuando el sujeto se encuentra inesperadamente en la situación temida, trata de huir, eso es lo primero, evitarla. Si el sujeto es forzado a mantener en dicha situación, puede aparecer perturbaciones, entonces puede haber voz temblorosa, afonía, rigidez súbita, etc. Todos los síntomas neurovegetativos, muy parecidos también como a desencadenar como si fuera una crisis de pánico, un trastorno de pánico sin serlo, si sigue ahí expuesto ante esa situación que le genera la fobia. Anticipación de consecuencias desfavorables o catastróficas a raíz de la evaluación negativa de la situación y las propias capacidades. Entonces empiezan a sentirse que no es capaz de enfrentar la situación, que es alguien débil, etc. Pensamientos de daño, el paciente puede llegar a pensar que sufrirá un daño letal o que se encontrará al borde de la muerte ante la situación, ¿sí? Aumenta aún más esos pensamientos catastróficos. Estos son algunos tipos de fobias, hay muchas, o sea, fobias hay las que quieran, a todo tipo, ¿sí? Hay unas más frecuentes que otras, obviamente. Hay unas insólitas que uno dice, pero eso tan raro, pero hay de todo tipo de fobias, todo tipo de fobias. Hay unas que limitan más, obviamente, el desenvolvimiento en la sociedad, porque si nos tenemos que ver expuestos más a eso, otros no. Todas ese tipo de fobias. Se trae las que más pueden encontrar, obviamente. Esto es agobiante. El tratamiento que es lo principal es la psicoterapia. Aquí sí soy enfática y es que dar medicamentos a una fobia no tiene sentido, porque si yo no voy a estar expuesta permanentemente a algo, pues para qué voy a estar tomando medicamentos constantemente. Pero sí hay que hacer psicoterapia y ojalá lo que se llama la desensibilización sistemática a ese elemento que me genera fobia. Existe también otras
puede ser un corte de psicoterapia psicodinámico. Recuerden que una de las causas que encontraba también Freud y de los mecanismos de defensa que más están asociados a la fobia es el desplazamiento. Por ende, hay que encontrar también yo por qué estoy generando esa fobia, y al encontrarla hago que no me genere otras fobias, porque a veces con la desensibilización progresiva y sistemática nos ayuda a quitar esa fobia específica, pero si no logro encontrar la raíz del problema, pues hago fobia a otra situación o a otro objeto. Las técnicas de relajación muscular nos ayudan muchísimo porque nos ayuda a restablecer el control en sí mismo. La farmacoterapia se usa no para las fobias así, sino cuando hay comorbilidad, es decir, cuando ya hay depresión, cuando hay un trastorno de ansiedad generalizada, cuando hay insomnio, ahí sí se usa. La hipnoterapia, ha habido algunos estudios que nos sirven un poco, sobre todo para encontrar la etiología, y el PNLL, la programación neurolingüística, es fantástica. Desafortunadamente se ha ido dañando mucho porque mucha gente la ha utilizado mal, pero en sí, las bases del PNL son muy buenas en el manejo de fobias. Bueno, en la agorafobia, ¿qué hay? Generalmente esto está asociado más al trastorno de pánico. Se puede encontrar trastorno de pánico con o sin agorafobia, ¿sí? Se caracteriza por la presencia de ansiedad en lugares o situaciones de los que sería difícil escapar, en los que si aparece una crisis de angustia podría no disponerse de ayuda y la persona presenta conductas de evitación, entonces empiezan a aislarse cada vez más. Los síntomas pueden aparecer en espacios abiertos o también encerrados. Está estrechamente relacionada con el trastorno de pánico. No es raro que ambos, como les decía, se manifiesten, y a veces toca primero manejar la agorafobia y luego el trastorno de pánico, o los dos. La palabra entonces agorafobia, ¿de dónde procede? Agora, que es plaza pública o sitio de reunión; phobos, que es hijo de Ares; y Afrodita, que es la personificación del horror y el terror, y se refiere al temor patológico a espacios públicos. Ahora, post pandemia, eso ha sido una de las fobias más frecuentes y por eso la quise traer. Puede representar un grave problema en la vida del agorafóbico, pudiéndolo llevar a no salir de la casa con el fin de evitar a toda costa la ansiedad. La prevalencia aumentó. En algunos estudios yo encontré incluso más, pero no lo quise mostrar todavía para que puedan ustedes entender que esta agorafobia, hasta un 95% de pacientes también tienen trastorno de pánico. Entonces quiero que entiendan primero el trastorno de pánico y también la agorafobia, pero ambos van de la mano. Entre los miedos que experimentan quien sufre de este trastorno de pánico se pueden mencionar el desmayarse, el sufrir un infarto, el ser atacado o el perder el control en un espacio público. El tratamiento, igual, psicoterapia, siempre, primero, de la mano. La farmacoterapia, como les digo, generalmente se usan los ICRS o también la venlafaxina y venlafaxina, que son inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y noradrenalina, incluye ambos. Y técnicas de relajación siempre, de respiración y de exposición progresiva, que es la desensibilización sistemática a estar en espacios públicos. Bueno, la social, aquí sí lo paso rápido porque ustedes la pueden incluso, creo que quedó grabada, me imagino que por la universidad, para que la aclaren, la vean más a fondo. Y el TOC, aquí ya esto es lo último, en los trastornos de ansiedad. Hay un desorden caracterizado por la presencia de obsesiones y compulsiones que causan una marcada ansiedad y ocupan el tiempo suficiente como para interferir significativamente en el funcionamiento diario del paciente. Las obsesiones son ideas, pensamientos, imágenes, impulsos intrusivos, no deseados y recurrentes, que la persona suele identificar como absurdos, exagerados o contrarios a su personalidad. Las típicas incluyen contenidos de contaminación, las más frecuentes, agresión, sexuales, de orden, de simetría, de exactitud, místicas, de acaparamiento,
Y las compulsiones son comportamientos o actos repetitivos como rituales que el sujeto se siente obligado a realizarlos de una forma específica para aliviar la ansiedad que le generan obsesiones. Sirven momentáneamente, pero luego vuelven a la ansiedad y las obsesiones. Las compulsiones pueden presentarse como actos motores o rituales mentales. Las más típicas son rituales de limpieza, de aseo, de verificación, conteo de objetos, emisión de palabras, repetición de secuencias, ejecución de ciertos movimientos. Y el pensamiento obsesivo se caracteriza por la duda patológica persistente. El paciente con TOC suele tener una vivencia muy vergonzante de sus síntomas y mucho miedo a consultar. Es frecuente ese sentimiento de que algo malo va a pasar si no se realizan los rituales de forma correcta. Presencia de obsesiones y compulsiones, la reiteración, la alteración intensa de ansiedad y el disconfort. Interfiere con el funcionamiento cotidiano, gran temor a perder el control y hay una resistencia ineficaz al menos a una de las obsesiones o compulsiones. Los síntomas deben estar presentes y ser una fuente importante de angustia o incapacidad durante la mayoría de los días, al menos durante 2 semanas sucesivas. Las obsesiones y compulsiones son reconocidas como fenómenos propios, ¿sí? Y las compulsiones disminuyen la ansiedad, pero no son placenteras. La prevalencia en la población mundial, hasta un 6%, cuando inicia la infancia ocurre alrededor de los 10 años y es generalmente los niños masculinos, y cuando inicia en la adultez es generalmente las mujeres. El tratamiento entonces, psicofármacos, lo que más se ha estudiado, uno de los medicamentos que más se ha estudiado en TOC y que ha sido una maravilla es la clorimipramina. Obviamente en Colombia es mucho más frecuente la imipramina. También se usa mitriptilina nortriptilina, pero yo prefiero más la imipramina. De los ICRS, la fluoxetina, citalopram, sertralina, cualquiera de ellos es muy efectivo, y antidepresivos duales también. Puede requerirse el uso de antipsicóticos en algunos casos, sobre todo cuando esas ideaciones son excesivamente, ideaciones compulsivas y fijas, son muy perturbadoras. A veces incluso algunos estudios y algunos estudiosos del tema hablan que raya como en algo psicótico sin ser una psicosis, y por eso dosis bajas de antipsicóticos son muy buenas. Cuando también hay problemas de sueño, la olanzapina, aquí no la puse, y la quetiapina nos puede ayudar muchísimo a dosis muy bajas, ¿sí? Moduladores del afecto también nos sirve muchísimo, sobre todo cuando hay bastante impulsividad, y los pacientes refieren a uno que les mejora mucho las compulsiones. La psicoterapia, claro está, siempre, ¿sí? De corte cognitivo-conductual, técnicas de relajación muscular, entrenamiento en inteligencia emocional, modificaciones ambientales. También se han encontrado estudios de musicoterapia y arteterapia que sirven muchísimo, y en general todo lo que conlleve a mejorar patrones en el estilo de vida. ¿Listo? Hemos terminado. ¿Alguna duda, alguna inquietud?